le causa una secuela irreversible, que ni el médico chino, puede ser cirujano plástico, ni Pitangui, ni profesor en Brasil, puede ponerle la mano y hacerle nada a usted. Entonces no dejen que le inyecten nada, que no sea un médico, un dermatólogo, que saque la cajita y la jeringuilla. Los productos que vienen aptos para ser inyectados en el cuerpo humano, vienen como los medicamentos, una cajita con un papelito, un estuchito sellado, sus agujitas al lado, como vienen las inyecciones de la penicilina. Así es que vienen. En el peor de los casos vienen montados una agujita de una jeringuillita de insulina. O sea, no es al granel, como dice. Y tiene un costo, un costo mínimo. Una inyección de la que usted se pone en la cara no le puede costar menos de $300 en ningún lado. Eso viene de Francia, de Estados Unidos. Eso lo importan, es un producto de lujo, cosmético. Entonces, si usted no está dispuesto a pagar lo que vale, lo que se puede poner en su cara, no invente, no se haga nada. Que para tratar de revertir esa secuela, va a tener que vender el carrito, empeñar la casa y se va a quedar igual. Bueno, ¿son muy costosas algunas de las operaciones que usted ha dicho? Fíjate que todo tiene un costo, depende cómo, cuándo y dónde. O sea, ¿dónde me van a operar? ¿Quién me va a operar? ¿Qué me van a poner? Si usted se va a aumentar los senos, yo le voy a poner el mejor implante. Un implante que está garantizado, que tiene registro sanitario en la República Dominicana. Que la compañía le tiene 10 años de garantía que les reemplace el producto si hay algún problema. Se va a operar en un quirófano donde hacen cirugías de gran porte, cirugías del cerebro, del corazón, y la gente sale caminando, que un anestesiólogo reanimador va a estar a su lado. Todo eso tiene un valor agregado, un costo. Ahora, si yo lo voy a operar en el puente ahí del Duarte, abajo, en una camilla, el costo, no tengo costo, el mío, mi mano de obra. Bueno. Entonces todo es en función de cómo, cuándo y dónde. Bien, doctor, yo creo que, usted ha hecho muchas cosas serias aquí esta noche, en este programa, o sea, pero creo que lo ha hecho con mucha profesionalidad para advertir a la gente de que no puede ponerse en manos de cualquiera que llegue a reconstruirse cara o a buscar otra apariencia. Ojalá que estas recomendaciones que usted hace puedan ser atendidas. Es una alerta porque he visto tantas secuelas en la consulta, tantas secuelas que preocupa. El papel no debería ser mío. Las sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, son quienes deberían llamar a capítulo. Las autoridades sanitarias. ¿Cómo es que es posible que usted en el patio de su casa, siendo periodista, usted esté inyectando? ¿Quién fiscaliza esto? Alguien debe fiscalizarlo. Estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo. Gracias, doctor Tallá, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que usted siempre está ahí apto para atender al llamado de la hora crítica. Ojalá y lo tengamos pronto por acá de nuevo. Siempre estamos dispuestos a edificar esa población, ese público tan selecto que tienen ustedes, para que no cometan esos errores atraídos por una manzana envenenada, que a la larga va a traer mucho llanto y mucho dolor en el seno de la familia dominicana. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en otra hora crítica.